El día de hoy la Corte Constitucional ha dictado la sentencia correspondiente a la ley estatutaria o al proyecto de ley estatutaria mediante el cual se regula el derecho fundamental a la salud de los colombianos. En general, podríamos decir que el proyecto de ley estatutaria se ha encontrado en términos globales muy ajustado a la Constitución. 17 de sus 27 artículos han salido absolutamente indemnes del control de constitucionalidad, lo cual quiere decir que este es uno de los proyectos de ley estatutaria que mejor se han encontrado conformes a la Constitución. También en términos generales podríamos decir que encontramos que se trata de un proyecto de ley garantista que le apuesta mucho a la progresividad de los derechos y fundamentalmente a este derecho fundamental a la salud del pueblo colombiano, y que los temores que existían con relación a menoscabar la acción de tutela como mecanismo constitucional de protección de este derecho fundamental a la salud han sido disipados, de suerte que los otros segmentos de algunas normas que vienen en este proyecto de ley que han sido, dijéramos, tocados por la Corte en su sentencia, lo que hacen es fortalecer el mecanismo de la acción de tutela para seguir protegiendo la salud del pueblo colombiano, aunque no había en términos generales reparo constitucional a este aspecto. Uno de los apartes que yo diría que pueden causar más impacto es el relativo a las autorizaciones administrativas. Conforme a la sentencia de la Corte, las autorizaciones administrativas que se requieran en algún tratamiento de salud, en alguna forma de acceso al derecho fundamental a la salud, han quedado proscritas. ¿Proscritas cuándo? Cuando se trate de un servicio de urgencia. De manera que para enfrentar este tema relativo a personas que iban a una clínica o a un hospital a que los atendieran y que empezaban lo que vulgarmente llamamos el paseo de la muerte, yo creo que han quedado definitivamente proscritas tanto en la ley estatutaria, el proyecto de ley estatutaria, como en la sentencia de la Corte Constitucional. Ustedes saben bien que en materia de leyes estatutarias lo que escriba la Corte hace tránsito a cosa juzgada constitucional, es decir, se convierte en inmutable, inatacable, no puede ser siquiera demandada, de manera que este es un respaldo inequívoco de la Corte al proyecto de la ley estatutaria en materia de salud. Cuando se trata de urgencias, repito, quedan absolutamente abolidas cualquiera forma de autorizaciones administrativas que se requerían antes, de manera que el paciente tiene que ser atendido. Otra de las situaciones que puede causar impacto es determinaciones a través de las cuales la Corte, en términos también globales, ha dejado claro que el tema de sostenibilidad fiscal no puede ser obstáculo, no puede ser óbice para garantizar el derecho de acceso a la salud de los colombianos. Y finalmente, yo diría también en un análisis muy global, porque el comunicado les va a ser entregado pronto, el día de mañana, en un análisis también, repito, muy genérico, podríamos decir que la Corte respaldó también y aseguró de la manera más perentoria posible el tema de control de precios que va a hacer el gobierno a través del Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que ese control se haga desde los insumos con los cuales se empieza a producir o a procesar el medicamento hasta cuando éste le llegue finalmente al consumidor. En términos generales, yo diría que estas son las disposiciones que han sido impactadas. Repito, 10 de las 27 disposiciones han tenido algunas declaraciones muy pequeñas de inexequibilidad y otras muy pocas han sido declaradas
constitucionales con algún condicionamiento. Doctor, el tema de la tutela, ¿cómo queda en el entendido que hace unas horas el ministro de Salud dio una rueda de prensa y dice que el tema de la tutela sí va a ser limitado? El tema de la tutela sufre en algo con cómo está ¿va a haber alguna limitante, algún marco en el cual se puede interponer una tutela para hablar del derecho a la salud? El proyecto de ley estatutaria que fue tramitado por el gobierno ante el Congreso permite la posibilidad de establecer mecanismos de protección. Con respecto a mecanismos de protección, la Corte dijo lo siguiente: declarar exequible el artículo primero, en el entendido que la expresión, comillas, establecer sus mecanismos de protección no dará lugar a que se despidan normas que menoscaben la acción de tutela. Magistrado, y hay algunos tratamientos que queden, pues la norma hablaba de algunos tratamientos que quedan excluidos del POS. ¿Qué se dijo frente a eso que ha dicho la Corte? No, existe la posibilidad que el gobierno siga regulando el tema a través del Ministerio de Salud correspondiente, pero nos parece que en el proyecto de ley estatutaria se garantiza que cada día se vaya accediendo a más medicamentos, tratamientos y procedimientos que queden incluidos en el plan obligatorio de salud. Magistrado, buenas noches. El organismo de control que contemplaba la ley mía, ¿se mantiene? ¿Se avala? Para las Sí. EPS. Para las EPS. El organismo de control, sí. Sí, la figura del organismo de control que se... Sí, sí, ese quedó respaldado en el proyecto de ley estatutaria. ¿Cómo funciona? Salud Mía. ¿Cómo? Salud Mía Salud Mía. sería el organismo que controlaría el sistema. Pero ese tema que yo recuerde no fue discutido siquiera porque no fue objeto de debate. Doctor, ¿cómo es ese tema del derecho a la salud como derecho fundamental? Ya, digamos, la gente puede tutelar no el derecho a la vida, sino el derecho a la salud, ¿es algo así? Pues de entrada, este proyecto de ley estatutaria reconoce lo que ya la Corte ha venido elaborando desde tiempo atrás para decir que la salud es un derecho constitucional fundamental, y así lo reconoce desde la titulación del proyecto de ley correspondiente, de manera que ya de aquí en adelante no habrá discusión en torno a si es un derecho fundamental por conexidad con el derecho a la vida o en forma directa. De aquí en adelante queda plenamente establecido ya en el proyecto en la ley estatutaria que es un derecho fundamental. Doctor, los pacientes estaban diciendo que con este proyecto ya no se iba a poder tutelar esas, digamos, situaciones conexas, como el tema del transporte, pañales, que digamos no es la salud en sí, sino que aportan para que digamos una persona sea atendida. En ese punto la Corte se pronunció sobre algo en especial ante esa angustia que han expresado las últimas horas los pacientes. Sí, no, en ese sentido es que les decía que de manera muy genérica la expresión de la Corte Constitucional es que el mecanismo de la acción de tutela sigue siendo el más idóneo que tiene la Constitución para la protección de esos mecanismos que son conexos al derecho a la salud. O sea, todo lo que tenga que ver con tratamientos, enfermeras, personas especializadas que requiera el paciente y que deban ser suministradas, transporte, etcétera. Todo eso se sigue discutiendo a través del mismo mecanismo de la acción de tutela. Resolver bueno, en segundo, el tema del PAR, de Telecom. Hay centenares de acciones de tutela que curiosamente, por decirlo menos, fueron concentradas en el departamento de Córdoba, es decir, las personas que demandaron la acción de tutela, estuvieran donde estuvieran, fueron a buscar, fue a los jueces de Córdoba, y creímos que íbamos a poder terminar hoy el análisis, pero el correspondiente a este proyecto de ley estatutaria nos consumió todo el debate, todo el tiempo, y no alcanzamos, de manera que para la semana entrante sí con seguridad se va a dictar la sentencia correspondiente para saber si definitivamente se mantienen los mecanismos de protección que vienen concedidos en la gran mayoría de esas acciones o estos van a ser objeto de
censura, de revocatoria por parte de la Corte. ¿Y vienen concedidos la mayoría por los jueces de Córdoba? Sí, la gran mayoría. Doctor, tengo entendido que eso también hay acciones penales, ¿no? Contra jueces y abogados por supuestos fraudes. Pues de todas formas la Corte Constitucional sobre eso también se va a pronunciar. Gracias. Doctor, muy amable.